prédica y que no sea yo, sino que seas tú mi Dios, y que venga tu Espíritu Santo para que me tome mi Dios en esta prédica. Te pido, Señor, que me ayudes a no equivocarme en las palabras y que pueda predicar tu palabra y que muchas personas le llegue esta prédica a su corazón. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Aunque nosotros estemos en dificultades, Dios estará ahí para cuidarnos. Aunque nosotros creamos que no hay nada en la vida que podamos hacer, Dios estará ahí para hacer que nosotros veamos que nosotros valemos mucho para Él. Para hacer que nosotros veamos que Dios nos va a proteger en todo momento. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que vendrán 1000 y 10,000, pero todos, ninguno de ellos te va a tocar a ti. ¿Por qué? Porque aunque hayan ejércitos y gente te quiera eliminar, Dios te va a cuidar. Como cuando los tiempos de Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron al horno de fuego. Esas personas creían en Dios y por eso Dios los protegió, ya que lo lanzaron al horno de fuego, y en el mismo horno de fuego donde el fuego está tan ardiente, ellos no se quemaron. ¿Por qué? Porque ellos creían en Dios y Dios los protegió. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en Dios y tenemos fe de que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proteger. Como Sansón, cuando vinieron miles de soldados a matarlo, ese mismo Sansón vino el Espíritu Santo en él y él pudo derrotar a todos esos soldados con una quijada de asno. Por eso nosotros, aunque haya miles de soldados, aunque haya miles de ejércitos espirituales para atacarnos y derrotarnos, nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Dios, porque es Él el que nos va a cuidar, es Él el que nos va a proteger, es Él ¿Por qué? Porque Dios mandó a Josué a conquistar la tierra prometida y por él Dios hizo que él conquistara toda la tierra prometida, ya que él creía en Dios y que Dios le iba a favorecer. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en Dios, hasta las murallas más impenetrables las vamos a destruir. ¿Por qué? Porque Canaán era una de las ciudades. Todas las tribus de Canaán eran muy fuertes contra Israel. Israel se veía muy chiquito en comparación de toda Canaán y ellos podían derrotar. Así que aunque nos veamos muy chiquitos delante del enemigo, aunque seamos muy bajos de estatura frente al enemigo, aunque seamos muy bajos en el mundo espiritual, aunque no tengamos mucha inteligencia espiritual, aunque no estemos predicando la palabra, sino que solamente seamos siervos fieles de Dios, aunque seamos cantantes nada más y no seamos predicadores, nosotros podemos derrotar al enemigo, porque aunque estemos en un bajo rango espiritual, si creemos en Dios, Dios va a hacer que el enemigo se vaya. Por eso nosotros tenemos que creer en Dios, porque Dios estará con nosotros en todo momento. Dios estará ahí para cuidarnos, ya que si nosotros no creemos en Dios, si nosotros no estamos con Dios, nada va a funcionar en esta vida. Ni para romper una escalera, ni para romper una silla vamos a poder tener fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios será el que nos dará la fuerza para poder eliminar todos los ejércitos malignos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. En todo momento tenemos que tener la fe en el Señor. En todo momento tenemos que tener fe en Jesús. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Porque aunque vengan ejércitos a eliminarnos, Dios estará ahí para protegernos. Así que nosotros tenemos que glorificar el nombre de Jehová. Tenemos que cantarle a Él. Tenemos que alabar su nombre. Tenemos que orar. Tenemos que vigilar y ayunar. ¿Por qué? Porque si no hacemos esas cosas, no seríamos cristianos. Si no adoramos a Dios, ¿para qué decir que somos cristianos si lo ignoramos? ¿Para qué decir que somos cristianos si ni leemos la Biblia? ¿Para qué decimos que somos cristianos si lo que vamos a ir al culto es enamorar a las evangélicas, a las siervas? ¿Por qué? ¿Para qué decimos que somos cristianos si lo que vamos a hacer en el culto es nada más dormir o sentarse a escuchar la prédica y ya, pero no prestamos atención? Por eso nosotros tenemos que ser unos firmes cristianos, no debemos
aunque crean que los niños son chiquitos y los niños no pueden hacer muchas cosas en la vida, nosotros como niños también somos cristianos y también podemos ir a las naciones, podemos hacer que muchas personas se arrepientan y podemos hacer que muchas personas sean salvas. Por eso nosotros como niños nos tenemos que poner a trabajar. Por eso nosotros como niños tenemos que evangelizar a las naciones. Por eso nosotros como niños tenemos que empezar a predicar, dejando la pena a un lado. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener pena y decir, hola, ¿cómo estás? Nosotros lo que vamos a tener es vergüenza y no vamos a predicar nada. Más bien la persona se reiría de nosotros. Nosotros tenemos que creer en Dios porque es el que nos salvó. Nosotros tenemos que creer en Dios porque será el que nos va a libertar. Aunque nosotros estemos en valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Y por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que predicar de su palabra. ¿Por qué? Porque Él hizo mucho por nosotros. Y nosotros por lo que vamos a hacer y lo que le haremos a Él, dándole gracias por todo lo que hizo por nosotros, sigue siendo poco. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros. Y nosotros tenemos una deuda grandísima con Él por eso. Nosotros le debemos la vida a Él y tenemos que honrarlo. Por eso nosotros tenemos que pagar siendo cristianos y buenos cristianos. Porque ¿de qué sirve ser cristianos si empezamos a tomar cosas que no debemos tomar? Si empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. ¿De qué sirve ser cristianos si vemos cosas en YouTube que no debemos ver? Por eso nosotros tenemos que siempre estar con Dios y no ver cosas de terror, ni de suspenso, ni de misterio. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros. Nosotros como cristianos no debemos jugar juegos de zombies, de terror. No, porque aunque seamos niños y seamos inocentes en esa parte, Dios nos está viendo y Dios nos contará eso. Por eso nosotros tenemos que predicar su palabra, mis amados hermanos. Amén. Dios me lo bendiga.